mucho se comenta sobre estos chats de Fernando Villavicencio con una serie de personas con las que él ha mantenido comunicación, conversación, y de lo que dicen estos supuestos chats. Aparentemente allí hay muchos delitos, tráfico de influencias, se atenta contra la honorabilidad de personas, se influye en un proceso electoral. En fin, ¿qué implicaciones pueden tener estos chats ya en el ámbito legal, doctor Bravo? Porque ya los grandes medios no han publicado una letra sobre este tema. Ahora un medio de circulación nacional ha hecho referencia a estos chats, pero en el sentido de que se puede invalidar la posible evidencia que contengan estos chats porque han sido revelados y se podría haber roto la cadena de custodia y que no podrían ser utilizados dentro de un proceso legal. Desde su experiencia como abogado, ¿qué implicaciones pueden tener estos chats? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor, doctor. Ahí estamos, ahí le escuchamos. Gracias. Buenos días, Licenia, Alexis, a los tiempos. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, las implicaciones de los chats extraídos del teléfono de Villavicencio son muchísimas, son enormes y son sumamente graves. Realmente lo que se revela en esos chats, a mí en realidad no me sorprende absolutamente nada. Digo esto entre paréntesis, absolutamente nada. Porque cuando Villavicencio estaba con vida y muchas personas le combatimos porque este sujeto era un delincuente. Ahora, claro, la gente dice, no, ya, ¿cómo vamos a hablar? Está muerto, no se puede defender. No, el tema no es así. Los temas de la gran delincuencia se los debe seguir hablando y se los debe seguir incluso estudiando. Mire, no lo voy a poner de manera difícil, pero sí comparativa. Para temas de secuestros, violaciones, asesinatos, le pongo un nombre, por ejemplo, Camargo Barbosa. Ya está muerto, pero ha sido sujeto de muchísimos estudios justamente por la forma en la que delinquía. Y Villavicencio, hacer un estudio de Villavicencio no está lejos de eso, porque era, repito, un verdadero delincuente, un extorsionador, que hizo muchísimo daño a este país, como hizo muchísimo daño a tantas y tantas personas. Entonces, las implicaciones son varias, ¿no? Yo empezaría, por ejemplo, no sé si exhortándole, pero diciéndole al fiscal Wilson Toainga que por lo menos lea el penúltimo inciso del artículo 192 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, pues. Ahí tiene él, pero textualmente, lo que le manda la ley, para que ya hubiera abierto una investigación previa en contra de Diana Salazar, que está tan mencionada en esos chats de Villavicencio, y que además ya se sabía, pues. Si todo esto que vemos ahora era un secreto, entre comillas, era un secreto a voces, Licenia. No, lo que pasa es que Villavicencio, hay que reconocer, se movía muy hábilmente en ese mundo mafioso, ¿no? Mafioso en el que siempre se desenvolvió y hacía de su calidad de periodista la imagen con la que él se forjó, ¿no es cierto? Y pues muchos le creían impoluto, algunos, acuérdese que llegaron inclusive a querer poner en Quito una calle con en Baños, en Baños, acá en Quito querían condecorarle, doctor. Bernardo Abad quería condecorarle en Quito y en Baños se hablaba de ponerle su nombre a la calle. De paso le saludo, buenos días, un fuerte abrazo. Hola Alexis, qué gusto saludarle y verlo, aunque sea por la pantalla aquí en esta entrevista. Mire, sí, bueno, usted me dice aquí querían condecorarle, creo que se dio esa situación. Aquí falta que le condecoren, para hacer un símil, ya mismo a los Isaías, a la mafia de los Isaías, que son los que finalmente solventaban, como yo siempre dije. Mire, lo que yo voy a decir ahora, o lo que diga ahora, le dije a Villavicencio en vida. Es más, yo le enjuicié a Villavicencio.
Y sé muy bien cómo se cómo se movía este sujeto y cómo se mueve Zurita. Cuando a Zurita le senté en el banquillo de los testigos, sudaba como testigo falso. Y si no, yo pido pues, que Zurita se pronuncie al respecto para ver si estoy faltando a la verdad. Una vez que le llevé a los juzgados, ahí, en ese momento, se enfermó, le dio depresión, parece que se hacía agua en los pantalones, tuvo que intervenir Licenia y Alexis, los médicos de la función judicial, porque se había descompensado. Así son estos sujetos de cobardes y canallas. Pero bueno, sigamos con el tema y con el símil. Mire, ¿quién era el gran financista de Villavicencio? De los mismos chats que salen de él. No es de este famoso Capaco, que tiene algunos alias, ¿no? Alias Charlie Pareja. En algún otro momento también se le conocía como el hombrecillo del maletín. El hombrecillo del maletín, el cerebro. Este sujeto, este Capaco, Charlie Pareja, este abogánster, y me hago cargo de todas las palabras que yo digo. Este abogánster era el cerebro en esta mafia de los Isaías. Este sujeto ha pasado décadas, pero décadas impune, absolutamente impune. Mire, si nosotros nos vamos y nos remontamos a la historia, ustedes, Alexis, sobre todo ustedes, un hombre de libros, mire, el caso Astra. El caso Astra, cuando los Isaías se llevaron ese ingenio por el valor de una volqueta. Se nos congeló. Creo que se le fue la luz al doctor Bravo. Creo que se quedó sin luz. Qué lástima, ¿no? Sí. Justo cuando comenzaba. Hay que llamarle por teléfono. Se quedó sin luz a Carlos Bravo, hay que escucharle, ¿no? Qué lástima. Porque yo sí, a ver, coincido plenamente en el hecho de que sí, que Villavicencio está muerto y demás. Ok, pero Villavicencio está muerto. Pero no hay que olvidarse que parte de todo ese entramado de corrupción, de esos cobros para publicar y no publicar, hay gente que está viva y que es de su entorno, ¿no? Incluso son familiares, está metida su propia hija en eso. Está metida su hermana en eso. Está Zurita, está Puertas. Además, no nos engañemos, en el ámbito periodístico se conocían ese tipo de prácticas de él desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo que se conocían ese tipo de prácticas del señor Villavicencio. No es un secreto a voces, como ha dicho el doctor Bravo, era un secreto a voces en el ámbito periodístico, todos, prácticamente todos. Siempre se escuchaba ese rumor, circulaba ese rumor en el ámbito periodístico de que cobraba por publicar o por no publicar las, entre comillas, investigaciones periodísticas. Y el tiempo ha venido a fortalecer ese rumor al punto que se expone en esos chats que no era un rumor, sino una verdad, una práctica. ¿Lo tenemos ya conectado? Lo tenemos ya, doctor. Nuevamente con usted. Qué pena, Alexis, Licenia, qué pena con su audiencia, ¿no? Mire, este rato se acaba de ir la luz y realmente tuve que hacer una reconexión. Bueno, ya la le entendemos. Siga, Doc, que le estábamos escuchando, y la gente sobre todo le está escuchando con mucha atención. Mire, exhibo aquí yo, y usted como le decía que es hombre de libros, Alexis, y Licenia igual. Mire este librito, El caso Astra, en el que le decía que los Isaías se llevaron ese ingenio ya hace muchas décadas, ¿no? Hace muchas décadas, por el valor de una volqueta, de un camión. Por ese valor se llevaron el ingenio en esa época. Y mire, para hacer el símil de lo que pasa ahora con la fiscal Diana Salazar, aquí en el capítulo 1.4 de este libro, consta el fax de Roberto Isaías, en el que se da cuenta que la sentencia que Roberto Isaías tuvo en su poder antes de ser notificado el fallo. Mire usted, ahora la fiscal Diana Salazar, ella ya sabe las resoluciones previamente, ¿no? Habla como un score, 2-1, dice. Es decir, 2 votos a favor y 1 en contra. Así es. Esta historia es larguísima de esta mafia, de esta verdadera mafia liderada por Roberto Isaías, financista de Villavicencio y de otros medios de comunicación corruptos. Mire, este otro libro, AGD,
de la estafa a la impunidad. ¿Cuánto costó el salvataje bancario a los ecuatorianos? Poco más de 8.000 millones de dólares. De ese salvataje global, solo Filambanco le costó 2.500 millones de dólares. Es decir, la bicoca que atracó Roberto y William Isaías Dazum, quienes fueron sentenciados a 8 años de reclusión y que con el paso del tiempo, una sentencia ejecutoriada, quedó absolutamente en nada. ¿En base a qué? En base a ese cerebro maligno de Capaco, Carlos Pareja Cordero. ¿Cuáles son, que ha doctor? A gente en todos los gobiernos. Doctor. Absolutamente en todos, sin excepción alguna. Doctor, esta figura de Capaco que cobra mucha relevancia ahora que se lo ha mencionado en los chats, pero que ya lo conocíamos desde hace algunos años atrás, ¿qué tipo de nexos, de vínculos y de intereses empresariales y económicos tienen? Porque acá está clarísimo que han utilizado lo público para sacar beneficios personales, particulares y económicos. ¿Cuáles son los vínculos, los nexos que tenía Capaco? Bueno, Capaco, como le digo, era el cerebro de esta organización mafiosa que se llama Isaías. Era el cerebro. Mire, déjeme hacerle una reseña cortita, porque este señor empezó ya pues a tomar realce en la vida pública desde cuando fue secretario privado de León Febres Cordero. Entonces, mire, hay un libro, Alexis, ¿no? Si quiere yo se lo puedo copiar porque fue de una edición muy corta, de un primo hermano de Roberto Isaías, que se llama Juan Carlos Isaías Maguad. Él escribió un libro respecto a la muerte del banquero Naim Isaías Barquet, tío de ellos. Y ahí en ese libro se dicen muchísimas cosas. Por ejemplo, de las deudas que tenía Febres Cordero de Filambanco, porque acuérdese usted que ese desenlace fatal de la muerte de ese banquero se dio en el gobierno de Febres Cordero. Así es. ¿Y qué sucedió ahí, según lo que se dice en este libro, narrado y contado por un primo hermano de ellos? Es cuando Roberto Isaías se hace de Filambanco, se adueña del banco ilegalmente, y ahí empieza pues toda este iter criminis hacia adelante, ¿no? Con una danza de miles y miles de millones de dólares, con los que han tenido, ¿no? Para comprar, ¿a qué? Conciencias de muchos inmorales, y entre esos periodistas, como vemos hasta el día de hoy. Pero este Capaco también fue el cerebro, y de lo que yo conozco le puedo decir también documentadamente, fue el cerebro de la ley del AGD. ¿Y quiénes participaban ahí? Los que salen en los chats de Villavicencio, como esta señora Verónica Jairala, por ejemplo. Mire, si la historia está documentada, lo que pasa es que los ecuatorianos tenemos una memoria muy corta. Y no se diga la juventud de ahora, que parece que no se interesa en estos temas. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, conocer de los candidatos presidenciales, ¿quién finalmente va a combatir a esta mafia liderada por Roberto Isaías, que ha sido el acabose de este país? Que coincidiendo con usted, sí, pero con una justicia que sea absolutamente patriota, independiente, objetiva. Pero una de las que sale empañadas en estos chats es la fiscal, y la fiscal por ahora está casada, y lo único que hizo fue usar las cuentas institucionales de la fiscalía para decir que los chats eran falsos, y resulta que los chats son reales. Ah, y de paso, ¿no? Con el cuento de que está embarazada. Vea, Alexis, lo de la fiscal es gravísimo en realidad, ¿no? Pero en realidad, como bien dice usted, en un país donde haya justicia, pero solo justicia nomás, no la que tenemos, ¿no? La que tenemos, cuya base de podredumbre es precisamente la fiscalía al más alto nivel, pues. Lo que ha hecho Diana Salazar es realmente insólito. Y ahora, claro, sale a decir lo mismo que ha dicho Capaco, pues.
porque Capaco empezó con esto de que los chats son falsos, ya salió a decir que los chats son falsos y que había denunciado al FBI, como que si el FBI tendría alguna injerencia jurisdiccional en el Ecuador. O sea, yo no sé estos a quién pretenden engañar, pero la fiscal sigue seguramente el mismo papel que le dicta Capaco, Carlos Pareja y Anuselli, pues. Porque entre ellos están mezclados, están mezcladitos, están juntitos, Alexis. Uh-huh. Y esa es la tragedia de este país. Pero bueno, mire, cuando haya una justicia realmente en este país, y esperemos que sea lo más pronto, porque este momento no existe, el país vive un caos total en todos los sentidos. Entonces, ahí sí podremos ver exactamente cuál es el verdadero alcance de estos chats, para que haya de una vez un barrido de toda esta corrupción que nos tiene tapados, nos tiene agobiados, Alexis. No puede ser posible que la fiscal simplemente diga los chats son falsos y no pase nada. Pero si la fiscal debe estar siendo investigada por su fiscal subrogante. Esto es insólito, es inaudito lo que ha pasado últimamente en el Ecuador, mi estimado Alexis y Licenia. Pero doctor, ya hay sectores que están asegurando que se ha roto una cadena de custodia, que lo que revelan estos chats no pueden ser utilizados en ningún proceso judicial, que se ha cometido un delito al divulgar un atentado a la privacidad, cuando vemos que en otros casos que se han vuelto también mediáticos, lamentablemente ha sido una práctica continua esto de revelar chats ahí, ¿no? Y en etapas procesales iniciales, ¿no? Donde se supone que no se puede revelar ese tipo de información. En este caso, cuando se produce la revelación de estos chats, ¿en qué etapa del proceso nos encontramos? Porque en el caso del asesinato del señor Villavicencio, pues ya hay hasta personas que han sido sentenciadas y que están cumpliendo una condena. Los autores supuestamente materiales. ¿Se puede invalidar la información, las pruebas de estos chats, o todo puede ser investigado procesalmente, tomado en cuenta como una prueba? Todo tiene que ser investigado, mi estimada Licenia, absolutamente todo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El tema del asesinato de Villavicencio tiene un andarivel, me imagino que se adelantan las investigaciones y todo lo demás. Pero fíjese usted, solo para darle un ejemplo muy sencillo y rápido y muy comprensivo para la audiencia. La propia viuda de Villavicencio conozco que ha presentado una denuncia en contra de su hijastra Amanda, y en contra de Zurita y de alguien más. ¿Por qué? Por la divulgación de los chats. Pero no están hablando de que los chats no existen o que son falsos, sino que han sido divulgados. Bueno, eso tendrá que seguir un procedimiento, pero ya divulgados hay el conocimiento de un delito, lo que se llama la noticia criminis, que son muchísimas y varias, creo que hay como 9,000 chats de lo que se ha ido revelando, ¿no es cierto? Obviamente no todos los chats van a tener una implicación que lleve a abrir un proceso, una investigación, pero los que sí tienen que ser investigados, porque hay nombres de personas, hay situaciones realmente delictivas, hay extorsiones, en fin, hay una serie de delitos, mi estimada Licenia. Así que todo esto tiene que ser investigado, y tiene que ser investigado a partir de los chats que se han revelado, pues. No, lo que ya está en curso y tendrá que seguir la investigación hasta donde se alcance, y luego pues ya en el proceso de juicios, si corresponde una sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia, en fin, lo que corresponda. Pero de estos chats tienen que abrirse varias investigaciones, y las personas que están implicadas tienen que responder, pues. No, hay fraudes sobre temas de recursos para campañas electorales, pero un sinnúmero de delitos como nunca. Esto yo sí creo que va a ayudar muchísimo al Ecuador para ver si es que se pone un poquito de orden en esta catástrofe que vivimos, Licenia. Yo ahí le tengo dos preguntas, doctor, no apelando a su condición de jurista, sino querer saber cuál es su lectura más política de esto.
¿cree que puede influir en todo este tema de los chats, lo que contienen en las próximas elecciones y lo que se va a decidir en febrero? Vamos a elegir un gobierno de 4 años, ojalá sea de 4 años, por un lado. Y por otro, preguntarle también, ¿a qué le atribuye usted, más allá de la complicidad que hay de los grandes medios con figuras como Villavicencio y como la misma fiscal, pero ese silencio de los medios, de los grandes medios de comunicación, de optar por mirar hacia otro lado y no publicar sobre el contenido de estos chats, obedece a una estrategia política que se ha implementado en este país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene que ver también con esa organización política, ese partido político llamado anticorreísmo. ¿Qué lectura le da a esos dos temas? A ver, mi estimado Alexis, yo creo que respecto al silencio de los medios, debemos darle al menos 2 lecturas, ¿no? Primero, la implicación que tienen, porque muchos periodistas de estos medios corporativos o los que trabajan para ellos, en fin, están implicados en esos chats y tienen que responder. Muchísimos periodistas tienen que responder, que han ido incrementando esta corrupción de todas estas mafias, ¿no? Respecto al tema político, también hay que ver el timing. Mire cuándo han salido estos chats, ¿no? Cuándo se han develado por este medio digital, La Posta, por Boscan, en fin. Mire lo que pasa con la candidatura de Topic. Justamente todo esto sale en estos momentos, ¿no? Y cuando el país está sumido en la más profunda oscuridad en todos los sentidos, con un presidente que nos avergüenza, porque podemos estar nosotros en desacuerdo o en acuerdo con las acciones gubernamentales, con unas o con otras, pero que un presidente se maneje de manera tan burda y tan grotesca como se maneja Noboa es inaceptable, Alexis, es inaceptable. Entonces, claro que todo esto genera no solo ruido, ¿no? Genera unas consecuencias muy graves, y yo creo que sí, pues en la lid política que ya la estamos viviendo y que se avecina para las elecciones, van a tener muchísimas implicaciones. Mire usted que la misma viuda de Villavicencio pretende ser asambleísta. Así es. Y la misma viuda hace denuncias en contra de su propia familia. O sea, todo esto es un bodrio, ¿no? Un bodrio que nos va a llevar, y ojalá lleve a meditar al pueblo ecuatoriano para que opte por una saludable elección. Mire cómo a la Revolución Ciudadana se le ha venido achacando, se le ha venido insinuando una serie de hechos absolutamente falsos, que ahora se revelan con los mismos chats del extorsionador Villavicencio. Entonces, que van a tener una implicación política, definitivamente que sí la van a tener, mi estimado Alexis.